Con un agradecimiento a los organizadores del evento y de la invitación cursada, damos comienzo a esta conferencia inaugural del primer taller científico Retos y Perspectivas Actuales de la Ciencia de la Educación, que he titulado La ciencia de la educación en Cuba, hablan las evidencias que hay que mejorar. En primer lugar, habría que asumir una definición común de partida de lo que consideraríamos la ciencia de la educación. Estoy dando por entendido que compartimos el criterio de que la ciencia de la educación es el conjunto de disciplinas científicas que tienen un objeto común, que es el proceso educativo. Proceso educativo, en tanto, un proceso planificado y dirigido por profesionales de educación sobre la base del fin y los objetivos generales de la educación definidos por cada Estado. Si asumiéramos esta definición, podríamos entonces, y ahí será la esencia de lo que vamos a trasladar en la conferencia, plantearnos tres tesis fundamentales. La primera, que la ciencia de la educación en Cuba, tal y como fueron conocidas en los años 70 y sobre todo los 80, tras la asimilación de la pedagogía autóctona predecesora y de los resultados científicos avanzados del otrora campo socialista, han sido superadas por las condiciones históricas concretas reinantes y deben ser actualizadas. La segunda tesis que defenderemos plantea que la investigación educativa en Cuba en los últimos 20-30 años no ha favorecido el correcto desarrollo de la ciencia de la educación, producto de desafíos propios pendientes de superar. Y nuestra tercera tesis que vamos a defender es que la triada diseño curricular, pedagogía, evaluación educativa, todas disciplinas con tradición en el país, pueden constituirse un eje directriz transformador que impulse el desarrollo demandado de la ciencia de la educación en el país. Comencemos entonces por la argumentación de la primera tesis. Para poder argumentar una tesis de esta naturaleza, habría que responder primero a esta pregunta: ¿puede hablarse de ciencia de la educación en Cuba? La respuesta es positiva. Tenemos, como me gusta, al menos destacar dos obras de gran calibre, de gran renombre, de tradición en el país y de un prestigio bien ganado, que son las obras homónimas Pedagogía, del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, editado en el año 1981 inicialmente, y Pedagogía, de la doctora Labarrere y Valdivia, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, en el año 1988. Al mismo tiempo, tenemos otras muchas obras que en torno a ellas han sido producidas para buscar un acercamiento a temas especializados, como lo que aparece en la imagen inferior izquierda, que son las distintas formas o disciplinas que pueden ser reconocidas en torno a este objeto común que es el proceso docente educativo. Ahora bien, ¿por qué es necesario plantearse un cambio, una actualización, un mejoramiento de la ciencia de la educación en el país? Bueno, la respuesta principal la tenemos en torno a los cambios de las condiciones histórico-concretas que se han producido después de los años 80. Estoy haciendo referencia a la influencia indiscutible del cruento y prolongado periodo especial que vivimos en los años 90 y hasta principios de la pasada década. Estoy haciendo referencia al acentuado crecimiento de la agresividad de los Estados Unidos con su bloqueo, permanente bloqueo económico, comercial y financiero, y últimamente además con un escalado en materia de guerra no convencional. Han cambiado nuestras condiciones económico-sociales a partir del hecho de tener que el país enfrentar un perfeccionamiento del modelo económico y social que incluye la incorporación masiva de nuevos agentes educativos, todo lo cual influye evidentemente sobre la manera de concebir y llevar adelante la educación. También no se puede desconocer que aún como rezago del periodo especial estamos lejos de alcanzar los niveles de intercambio científico que contamos entre universidades y de universidades con equipos provinciales y nacionales de la dirección del Ministerio de Educación, y también es deprimida todavía la producción literaria especializada que se requiere para realizar una transformación de esa naturaleza. Tomemos las dos obras cumbre a las que he hecho referencia y podremos comprender que no solamente se trata de mejorar y de actualizar el contenido de la ciencia de la educación, hay que también actualizar y cambiar la forma de llevar a cabo ese mejoramiento. Permítanme argumentar por qué. Aquí le estoy proponiendo, en relación con la obra Pedagogía de las
autoras de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, cuya primera impresión fue en el año 1988, un desglose, un análisis de las fuentes de las cuales se nutre la obra para desplegar sus argumentos y sus propuestas. Observen que de los pedagogos nacionales solamente cubren el 13% de las obras referidas y todos son resultados teóricos. De los investigadores de las extintas Unión Soviética y República Democrática Alemana constituyen el 39% de toda la obra referida en la bibliografía, también con resultados teóricos, y apenas tenemos un 1% de investigaciones aplicadas como referencia en la obra. En el caso de pedagogía del ICCP, una obra anterior de 1981, las proporciones son en algunos casos similares, pero lo importante es destacar que también aquí predomina la argumentación teórica, la referencia a sistematizaciones teóricas para argumentar las propuestas. En este otro caso, no tenemos ninguna investigación de carácter aplicado referida en la bibliografía de la obra. Sin embargo, en el 2012 se produjo una reedición de la obra del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y ya para esa fecha se tenían un grupo importante de investigaciones de carácter aplicado, de las cuales quiero resaltar básicamente tres. El estudio longitudinal del niño cubano, una macro investigación transversal, posiblemente la más grande que se haya desarrollado en el país, un trabajo conjunto del MINSAC con el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que fue Premio Academia de Ciencias de Cuba de su año, del año de presentación, en 1927. Está el muy reconocido programa educativo para la formación inicial y preescolar por vías no formales, Educa a tu Hijo, también premio de la Academia de Ciencias de Cuba, y una de las 5 líneas de investigación de más alto desarrollo, según un estudio posterior que pude realizar con índices bibliométricos en Google Scholar. Y tenemos también el Sistema Integral de Evaluación de la Calidad de Educación en Cuba, un índice general educativo que se desarrolló en el año 2003, coincidiendo con el 5º Operativo Nacional y una primera validación del Sistema Cubano de Evaluación de la Calidad de Educación, y que también fue merecedor del Premio Academia de la Ciencia de Educación. Sin embargo, ninguna de estas obras fueron consideradas en la reedición, lo cual nos dice que hay posiblemente una tendencia a hacer referencia a resultados teóricos más que a tratar de fundamentar las posiciones pedagógicas desde una perspectiva de la base factual, de la base empírica de los resultados de investigaciones aplicadas. Ese mismo ejercicio se puede realizar con las otras obras a que hice referencia también en torno a la ciencia de la educación en el país. Es decir, que se vislumbra un requerimiento general. La comunidad cubana de científicos de la educación debiera acabar de asumir con sistematicidad, recurrencia y reproducibilidad el principio epistemológico de la práctica como fuente primaria y como criterio definitivo de la verdad, algo que hemos aprendido muy bien desde la dialéctica materialista, desde los clásicos del marxismo-leninismo. Es además un contrasentido, porque es muy difícil encontrar otra comunidad científica nacional como la nuestra que cuente con una guía metodológica tan aceptada ni tan asumida de forma tan consensuada como lo es la dialéctica materialista para nosotros. Con relación a la segunda tesis, bien, si la clave, al parecer, para mejorar la ciencia de la educación es fortalecer los resultados y la argumentación a partir de evidencias aportadas por la investigación educativa de carácter aplicada, es aconsejable entonces revisar primero cuál es el estado actual de la investigación educativa en el país. Ya desde el principio de la década pasada existían indicios por parte de trabajo de algunos autores nacionales de que a las cosas no se venían comportando en el campo de la investigación educativa de forma óptima. Una confirmación más abarcadora y profunda de esa situación se alcanzó con la tesis de segundo grado, Reto de la Investigación Educativa Actual, aporte para su tratamiento, que se apoyó en la revisión detallada de 1.377 resultados científicos nacionales, tesis de maestría, tesis de doctorado, tesis de segundo grado, resultados de proyectos de investigación, etc. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta macroinvestigación? En realidad eran 6 investigaciones en una, que me permitió desarrollar la segunda tesis de doctorado.
encontramos en lo que hemos llamado retos, porque confiamos en la posibilidad de nuestra comunidad para vencerlos, no son crisis, no son situaciones invencibles. Encontramos dificultades con el predominio de forma no experimental en la validación práctica de las producciones teóricas que se sometían a análisis, bajos niveles de publicación y de reconocimiento científico de los investigadores educativos cubanos al compararlo con sus pares en la región iberoamericana, y una tendencia al desconocimiento de otras comunidades científicas nacionales que estaban inclusive trabajando temas afines o temas similares a la comunidad de referencia. O sea, una tendencia a la autorreferencia más que al debate de iguales temas trabajados desde distintas perspectivas. Es necesario cumplir, por tanto, el principio, o además, el principio de validez de la actividad científica. Otro tema que ha sido bastante desatendido según los estudios que hemos practicado. Ese principio plantea que para que el resultado de la investigación sea válido, antes deben haberlo sido todos los procedimientos e insumos utilizados para obtenerlo. Sin embargo, la tesis, la investigación que se plasmó en la tesis de segundo grado, nos permitió identificar otras falencias adicionales en esta otra dirección. Por ejemplo, un pobre análisis crítico de las obras científicas aumenta sensiblemente el número de obras referidas, pero disminuye en proporción inversa el debate de esas obras para fundamentar los puntos de vista, sobre todo en la conformación del capítulo de marco teórico referencial, o sea, lo que sería el estudio del estado del arte. Tenemos también dificultades con el empleo de muestras no aleatorias, aún en estudios cuantitativos, y además la falta de verificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, algo totalmente analizado como deficiencia en el momento del análisis. Asimismo, podemos situar como deficiencia el intento de analización de los resultados a poblaciones estudiantiles superiores a la muestra, sin siquiera asegurar la valía de una inferencia estadística. Y por último, también podríamos señalar el abordaje de la compleja, dinámica y multifactorial práctica de educativa con apenas simples análisis estadísticos univariados, o sea, una carencia del empleo de los métodos estadísticos multivariados, a tono con esa complejidad del objeto de estudio. De forma tal que cambios en la dirección que hemos planteado en este trabajo requerirán también de un mejor aprovechamiento de una nueva generación de software especializado. Al mismo tiempo, dado que las licencias de estos software son sumamente costosas, el logro de una independencia tecnológica nacional. Es por eso que hemos recomendado con mucha fuerza la utilización en el país para nuestras investigaciones de carácter educativo de un entorno estadístico que es software libre y que tiene una gran potencia y supera con mucho lo que hemos trabajado en el país, que es el conocido como Air Project. Además, hay que tener en cuenta de que todas las falencias no son solamente de carácter epistemológico y de carácter metodológico, sino que también hay otras que están asociadas a la sociología de la investigación. En efecto, si usted revisa pausadamente las insuficiencias que hemos querido resaltar, encontrará que también es necesario avanzar, además de la formación epistemológica y metodológica, en elementos como la formación exológica y ética de los iniciados en la investigación científica. Hay que mejorar la regulación adecuada de la subcultura que se crea entre las instituciones científicas para promover aún con más fuerza la crítica y el debate científico, y hay que incrementar el fomento de la comunicación intersubjetiva entre los investigadores con los investigadores, entre los investigadores y la sociedad, e incluyendo también entre los investigadores y la dirección política y estatal que financia, regula y establece prioridades. Con relación a la última tesis, tenemos que señalar que, a nuestro juicio, esta es una tarea muy compleja que no se podrá intentar enfrentar por unos pocos especialistas ni por una institución científica aislada, sino que para poder tener éxito en ella se requerirá de la movilización de toda la comunidad nacional de investigadores educativos. Hay que hacer un trabajo paciente y prolongado. Primero, en una fase de sensibilización, de toma de conciencia.
Después de mucha, como hemos visto, de mucha educación científica, transformando cosas mal hechas, transformando mitos, transformando modos de actuación que son insuficientes para lo requerido. Y por último, en la obtención de muchas buenas prácticas que sirvan de referencia para poder reescribir entonces las distintas disciplinas desde una sistematización teórica. De los resultados de investigación tangible y palpable dependeremos mucho, de resultados con sumo rigor científico y metodológico, así como con evidencias de impactos alcanzados, de transformaciones reales de la práctica. No podemos imaginar una ciencia de la educación que no surge, que no emerja de resultados que prueban modificar la práctica, porque en última instancia es nuestro objetivo final en materia de investigación y de desarrollo científico. Claro, si todas no pueden participar al mismo tiempo, si necesitamos primero acumular un número importante de evidencias que sirvan de referencia para esa construcción después colectiva o cada vez más colectiva, estamos proponiendo un grupo muy limitado de ciencias de la educación que debían ser la avanzada en ese proceso de reconstrucción, de mejora colectiva. Y estamos dando preferencia a aquellas que están más cercanas a la dinámica del proceso educativo, aquellas que están en la dirección de planificar, gestionar y controlar la calidad del proceso educativo. Estamos haciendo referencia a la teoría, a la disciplina de teoría curricular, a la disciplina pedagogía, viendo en un sentido amplio como la fusión de la teoría de la enseñanza o la didáctica con la teoría de la educación o formación, como quizás sea mejor llamarle, y también además con la participación de la evaluación educativa en una retroalimentación permanente entre ellas tres. Si hacemos un análisis de la situación de estas tres disciplinas científicas en el país, veremos que las tres tienen tradición ya en algunos años de trabajo en el país, y además sus ventajas y sus estados de avance y de estancamiento en cada particular. En el caso de la teoría curricular, bueno, aun cuando llevamos más de 20 años manteniendo los resultados salientes de un segundo perfeccionamiento, ese currículo demostró ser una buena concepción, a juzgar por el análisis curricular recientemente practicado por la UNESCO en el contexto del estudio regional S 2019, aunque esperamos obviamente que sea mejorada esa teoría curricular, los resultados de la implementación de ese currículo a partir de que se concluya el tercer perfeccionamiento en marcha. La pedagogía es de todas las disciplinas posiblemente la de mayor tradición, la más estable, de más presencia en nuestra comunidad, pero al mismo tiempo es según lo que hemos señalado aquí, tendrá que superar efectos nocivos como la separación de la instrucción y la formación que tanto daño nos está haciendo cuando es una disciplina única, integrada, fortalecer el papel de la clase como forma fundamental del proceso educativo, otro elemento en el cual se ha ido perdiendo, y el manejo de las funciones didácticas, posiblemente el tema menos tratado en aquellas dos obras cumbres iniciales a que hice referencia, por el momento en que se redactaron, y todos estos elementos ponerlos en función de una enseñanza que supere la enseñanza explicativa ilustrativa, que avance hacia una enseñanza más abarcadora, más integradora, una enseñanza de tipo desarrollador. En el caso de la evaluación educativa, no cabe duda que es una disciplina que ha demostrado contribución al mejoramiento de los sistemas nacionales de educación, no solamente en Cuba, sino a nivel internacional, a partir de su capacidad para explicar la variabilidad de los logros cognitivos desde la perspectiva de los factores asociados, que son factores de carácter áulico, escolares, socioeducativos, familiares, en fin, de un espectro abarcador, holístico, de una concepción holística de lo que es el proceso educativo. Lo importante es que estas disciplinas comiencen a proporcionar evidencias salidas de la práctica, con carácter riguroso, con carácter comprobado, con carácter reproducible, que nos permita entonces reconstruir, reescribir el resto de las disciplinas. A manera de conclusión, quiero destacar dos elementos fundamentales. Por un lado, el hecho de que hemos tratado de argumentar las tres tesis que hemos presentado y defendido en este ensayo científico,
Se espera que los rectores compartan de forma crítica las ideas principales que les he propuesto. Como quiera, no olvidar que el propósito fundamental de este ensayo ha sido promover la toma de conciencia, pero también estimular el debate. Si lo logramos, será ya un primer buen punto de partida. Por otra parte, tener siempre claridad que de lo que se trata no es de un debate interno a nivel de academia. No podemos ver esto al margen de las condiciones históricas concretas. Ahí están omnipresentes, exigiéndonos, en nombre del pueblo, en nombre de la revolución, los lineamientos del partido y además ese compromiso internacional compartido que es la Agenda Educativa 2030 con sus muy exigentes metas e indicadores de logro. Son muchos, por tanto, las razones que tenemos para seguir proponiendo el debate y la acción correspondiente. Muchas gracias.